Malos hijos abandonaron a su mamá en el pueblo. Años después la visitan por la herencia y se sorprenden. Habían transcurrido ya 2 años. Verónica Rengifo se encontraba viviendo sola en una casa repugnante. Mujer que había trabajado toda su vida muy duro y desde una corta edad para que pueda obtener logros en su vida, y su esfuerzo la había conducido a ocupar puestos de gerencia en las empresas más importantes del país. Era una mujer muy popular por su gran caridad y amor hacia el prójimo. Pero cuando el tiempo pasó, se miró en el espejo y se entristeció al ver cómo es que ella ya tenía su rostro cubierto completamente de arrugas y su cuerpo había cambiado. A pesar de no ser una persona vanidosa, lloró de coraje, pero por el simple hecho de no haber cumplido uno de sus sueños. Y esto era hacer lo que sus antepasados hicieron. Es por ello que se mudó a un pueblo agrícola y en unas tierras fructíferas vivió sus últimos años junto a su esposo y sus 2 hijos. Lamentablemente esto terminó no siendo una buena idea. Sus hijos extrañaban la ciudad, no se acostumbraban al hecho de ser unos simples campesinos. Pasaron algunos años y cuando sus hijos acabaron la escuela rural, decidieron abandonar aquel mugroso pueblo, como ellos lo llamaban, y lograron mudarse a un departamento en la ciudad y conseguir de esta manera un empleo. Con el tiempo tuvieron esposas e hijos, pero las visitas a sus padres eran nulas y ellos no conocían el lugar de vivienda de sus hijos. Es por ello que casi nunca se veían, pues tanto Roberto como Joaquín odiaban sus raíces campesinas. Es por ello que se avergonzaban de sus padres, pero todo esto cambió tras el fallecimiento de su padre. Ambos hijos viajaron inmediatamente a ver qué les había tocado, pues a pesar de que sus padres eran campesinos, trabajaban muy pero muy duro. Tenían ahorros y mucha tierra fructífera que pensaron, pues, podían sacar provecho, pero no se preocupaban nunca por el bienestar de aquella viejecita que, con una taza de café en mano, revisaba cada día el álbum familiar y que sufría en demasía por la partida de su amado esposo. Simplemente se preguntaba: ¿en qué he fallado? ¿Por qué mis hijos nunca nos quisieron? Ellos tan solo están atentos ahora por la herencia. Eran algunas preguntas que merodeaban por su cabeza y no la dejaban tranquila. Con la única persona que ella congeniaba era con una joven que la visitaba todos los días para ayudarle a hacer la limpieza de su hogar, y a cambio ella le daba algunas frutas de su huerto, pues aquella muchacha provenía de una familia muy pobre y limpiaba por frutas para ayudar en su casa. Aquella muchachita le llevaba todo lo que la anciana necesitaba y la quería como una madre, y la señora Rengifo la quería como una hija. Una tarde de agosto, cuando las intensas lluvias azotaban el país debido al cambio climático, pasó algo inesperado, pero era muy necesario para que aquella dulce abuelita abra los ojos y sepa de una vez por todas lo que tenía que hacer en el futuro. Las lluvias cayeron tan fuertemente que aquella casita estuvo completamente inundada. El techo tristemente cayó por el peso del agua encima y las cosas que estaban dentro estaban completamente destruidas. En medio de la tempestad, Susana, quien ya tenía 16 años y era aún una jovencita, apareció milagrosamente en medio de la catástrofe natural y, sacando fuerzas de flaqueza, extendió la mano a la anciana y la sacó de su casa como pudo. La esperaban su madre y su hermano menor. Es allí donde se refugiaron durante la intensa lluvia y se protegieron de ser arrastrados por la corriente. La anciana estaba muy agradecida por haberle salvado la vida. No dejaba de decir el inmenso amor que tenía por aquella familia y se quedó dormida, despertando horas después cuando ya todo había acabado. Triste y desgarradora fue su reacción al ver la casa de su vida convertida en simple chatarra. Estaba inhabitable y no quedaba nada de aquellos recuerdos que tenía en aquel hogar. ¿Y ahora? ¿Dónde viviré?, pensaba la viejecita, pero Susana no podía dejarla sola, no. Ella conversó con su madre y ambas acordaron de que aquella ancianita viviría con ellos hasta que sus hijos lleguen para reconstruir su domicilio. Fue Susana quien se comunicó con el hijo mayor, pero en cuanto le contó lo ocurrido, exclamó que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo para ir hasta el pueblo y que era mejor que la lleve a un asilo de ancianos. Triste con lo que acababa de escuchar, Susana seguía insistiendo hasta encontrar a su otro hijo, pues estaba esperanzada en que tenga un mejor corazón.
pero en cuanto le contó lo sucedido exclamó muy enojado que no tenía tiempo para perderlo con su madre y que si quería que se vaya a vivir con su otro hermano, pues tenía una casa más grande. Aquella anciana, por supuesto, estaba devastada de ver que no era de importancia para ninguno de sus hijos. Es por ello que pasó a vivir con aquella buena muchacha y su madre. Además, quizás le venía bien aportar un poco a aquel hogar, ya que eran muy pobres y su hermanito menor ni siquiera iba a la escuela por falta de dinero. Ellos trabajaban todos los días en los semáforos. Ese dinero les permitía comprar alimentos para la comida. La anciana le dijo a Susana que podía sacar todas las frutas que quería de su huerto y Susanita, muy contenta, corrió para poder hacerlo, pero su sorpresa fue muy grande de ver que todo había sido consumido por las inmensas lluvias y despliegue de ríos que desató un huaico que arrasó con todo a su paso. La anciana compartió con ellas sus deliciosas recetas de panqueques y de otras frutas que aprendió siendo una adolescente. Es por ello que se dedicaban a la venta de aquellos productos en la calle. Es así como rápidamente pasaron 2 largos años. La muerte tenía que llegar algún día para llevársela y es así como fue. Una mañana de aquella primavera de 1980, la señora Verónica Rengifo se marchó de este mundo en paz y dejando un legado muy grande para aquella familia que sin querer la vida le había regalado y que Dios le había enviado para sostenerla. Cerró sus ojitos y no los abrió nunca más. Es por ello que Susana, siendo ya adulta, llamó nuevamente a los hijos de la anciana, contándoles el suceso que estaba aconteciendo, pero ellos, lejos de llorar y de querer dar el último adiós a su progenitora, simplemente mencionaron que no tenían dinero para el entierro y que hagan un hueco y que la arrojen ahí dentro. Susanita lloraba de impotencia, pues no sabía qué hacer. No tenía ni un centavo para poder darle cristiana sepultura. Pero de pronto el abogado de la familia Rengifo llegó junto con los hijos de doña Verónica, pues los habían buscado para reclamar su herencia. Se citó en aquel pueblo a todos, incluso a Susana y su madre. Y cuando empezó a leer la última carta de la anciana, nadie podía creer lo que ocurría. Hijos, he vivido una vida plena, pero no feliz. He hecho lo que he querido, y he logrado mis metas y sueños, mas no mis anhelos, pues mi felicidad fue arrebatada el día en que se olvidaron de mí, y mi plenitud se esfumó cuando me prohibieron mi rol y papel como madre. Morí el día en que supe que no me amaban y no se preocuparon por mí, pero gracias a Dios tuve a 3 ángeles en mi vida, un pequeñín que me decía hola abuelita cada día, una adorada muchachita que me amó incondicionalmente y me salvó la vida en una ocasión de diluvio, y una mujer abnegada que a pesar de sus dificultades y el abandono de su esposo, no se rinde y saca adelante a sus hijos como sea posible. Es por ello que el día de hoy, en bienestar de mis facultades mentales y raciocinio, dejo mis terrenos a mis queridos ángeles y amigos. Susana no podía creer lo que pasaba. Veía a su madre y estaba desconcertada. Los hijos estaban en shock por las tierras, pues eran muchas, pero el dinero era más importante. Dijeron, ¿y las cuentas bancarias? Continuó el abogado. Todas mis cuentas bancarias y las de mi esposo van única y exclusivamente para mi hija Susanita, quien desde que era niña la amó como a una hija, y sé que ella a mí como madre. Hijos, espero que logren sus metas y que aprendan a amar. Sé que nos volveremos a ver algún día. Con esto Susana y su madre pudieron enterrar elegantemente a aquella mujer, y con el montón de dinero se encargaron de llenar todos los vacíos que tenían, como la escuela, poner un negocio y hasta mudarse a una mejor tierra, una fructífera. Este galardón se ganó Susanita por su desinteresado amor al prójimo y por ser una muchacha guerrera y valiente. A todas esas Susanitas le decimos, gracias por aparecer en mi vida. Hemos llegado al final de esta historia. No te olvides en darnos un like y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto.